Muy bien, reitero la más cordial de las bienvenidas a todos. Es un gusto verles y poder compartir. Esta es mi última sesión, digamos, de este bloque y quiero terminar lo que vimos la semana pasada. Estamos viendo y leyendo en Hebreos el capítulo 11, el famoso capítulo de los famosos, así dichos, héroes de la fe. La semana pasada introdujimos lo que era Moisés y vimos una primera mitad y hoy es la continuación directa, completamente directa. Por lo tanto, y como lo hemos hecho y ha sido costumbre, quiero hacer y tomar unos breves minutos para refrescar las ideas centrales de este libro, de este pasaje y de la reunión pasada, cosa de que todos podamos estar en la misma página y podamos ver qué es lo que se nos dice ahora. Leamos, por favor, en Hebreos capítulo 11. Vamos a partir desde el 23 y hasta el 29, pero nos vamos a centrar en los últimos tres nomás. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ahora pongan más atención, por favor, porque vamos a tratar estos últimos tres versículos que quedaron pendientes. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí la palabra del Señor. A modo de contexto muy general, para quienes no han estado, esta carta a los hebreos, de autor inspirado por el Espíritu Santo, pero anónimo, no sabemos quién la escribió, está dirigida a creyentes que estaban en Jerusalén, creyentes de un contexto judío. Ellos venían del judaísmo, pero el judaísmo todavía existía. El día de hoy no hay un templo en el que se hagan sacrificios, no hay un sumo sacerdote. En esos tiempos todavía sí existían todas esas cosas y por lo tanto los creyentes que estaban en Jerusalén, por haberse convertido a Cristo Jesús, sus vidas, lejos de empezar a mejorar, lejos de ser bendecidos materialmente, están sufriendo por causa de Cristo. Imagínenselo, por favor, ustedes mismos. Se convierten al Señor, encuentran a Cristo, conocen a Cristo y todo empieza a empeorar. Esa es la situación de estos creyentes en el primer siglo en Jerusalén. Faltan todavía unos poquitos años para que los romanos finalmente destruyan Jerusalén y desbanden a la nación de Israel y se detenga el culto en el templo. Pero en ese momento, estos creyentes que estaban allí, su familia, sus amigos, sus trabajos, les dieron la espalda, solo porque abandonaron el judaísmo y se volvieron a Cristo Jesús. Por lo tanto, empiezan los pensamientos al tiro. Todo este sufrimiento puede parar, puede detenerse, si es que simple, lisa y llanamente dejo de creer y vuelvo atrás. Vuelvo a mi antigua creencia judía,
vuelvo a adorar en el templo. Lo que el autor les va a decir es, ustedes no pueden hacer eso, no pueden hacer eso, no vuelvan atrás. Lo que se ve, el templo, las ropas espectaculares de los sacerdotes, los sacrificios diarios y las fiestas solemnes de Israel, todas esas cosas, por gloriosas y maravillosas que pudiesen verse, están prontas a desaparecer. No son lo definitivo, eran simplemente sombras de lo que había de venir. Y ustedes, les dice el escritor, tienen lo real, tienen lo definitivo, tienen a Cristo crucificado y resucitado en el cielo como un gran sumo sacerdote que no muere, eterno, y por lo tanto puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por él. No vuelvan atrás. Y este capítulo 11 ejemplifica básicamente que todo lo que se ha expuesto en este libro puede ser alcanzado por medio de la fe. Y nos dan una serie de ejemplos de personas del Antiguo Testamento que ejercieron fe y que de alguna manera, debido a su fe, debido a su confianza en Dios, tuvieron que sufrir, igual que los creyentes del primer siglo allí. El escritor les está diciendo, oigan, miren, la fe nunca se ha tratado de hacer tu vida mejor aquí. La fe se trata de que tu vida agrade a Dios. Ese es el objetivo de la fe, que tu vida agrade a Dios. No tiene que ver con las bendiciones de Dios, tiene que ver con el Dios de las bendiciones. Hay un hermano que lo decía de la siguiente manera: la vida de fe es la única que complace a Dios. La semana pasada estuvimos considerando a Moisés y algunas decisiones que Moisés tomó, tanto sus padres como él. Por la fe, sus padres vencieron el miedo, le vieron niño hermoso, pudieron de alguna manera por la fe detectar que ese niño era hermoso, pero no hermoso naturalmente hermoso, sino hermoso delante de Dios, y por lo tanto desobedecieron el mandamiento que se les había dado de matarlo y lo escondieron por la fe. Cuando ya grande Moisés por la fe venció el pecado, rehusó ser llamado hijo de Egipto, escogió el padecimiento del pueblo de Dios antes que deleites que se acaban y que son pecaminosos, que son pecado. No pecado por lo escandalosos que pudieran ser, sino pecados porque él, teniendo la voluntad de Dios clara, esos deleites lo desviarían de esa voluntad de Dios. Por lo tanto, son pecado. Y por último, vimos también que por la fe Moisés vence al mundo. Moisés considera, en el versículo 26, él considera el vituperio de Cristo, el dolor de Cristo, el sufrimiento por causa de identificarse con el Mesías y con el pueblo de Dios. Eso, dice él, es muchísimo más valioso que todos los tesoros de Egipto, que Egipto de alguna manera puede representar al mundo entero y a lo más selecto, lo más granado del mundo. Egipto al día de hoy podría ser algo así como Estados Unidos, tal vez. Allá están las mejores universidades, allá están los mejores trabajos, allá está la mejor tecnología, la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Moisés considera mucho más valioso los padecimientos que vienen por dejar de ser egipcio e identificarse con el pueblo de Dios que gozar de todas esas cosas, de todos esos tesoros de los egipcios, porque él estaba considerando que venía un galardón. Eso es lo que dice al final el versículo 26.
Terminemos entonces hoy que lo que el escritor, inspirado a los hebreos, dice acerca de Moisés. Hay tres elementos claramente definidos en este pasaje que vamos a ver hoy, y porque son tres versículos, y de hecho son tres versículos que son bastante directos. Por lo tanto, si Dios lo permite, vamos a ir un poco más rápido para poder llegar a algunas aplicaciones. Tal vez hasta las veces anteriores me he pasado 2 minutos, tal vez ahora se los devuelva. No lo sé. Ahora sí, podemos poner, por favor, cuáles van a ser mis puntos. Ahí están. La fe que ve al invisible. Eso es lo primero que quiero que hablemos y eso está en el versículo 27. La fe que renuncia al mundo viendo al invisible. En segundo lugar, la fe recibe redención de Dios. La fe que recibe la redención. Y en tercer lugar es el 28. Y en el 29, tercer lugar, la fe recibe una salvación imposible. Y vamos a ver también algunos elementos de estos pasajes. Y si Dios lo permite, esa va a ser la reunión de esta tarde. De alguna manera, en este relato, el escritor de los Hebreos nos está ilustrando toda la vida de fe, toda la vida de un creyente. Es el relato ejemplificando una conversión, por así decirlo. Alguien que por la fe cree en Cristo y de alguna manera estos tres puntos son comunes para esas personas, para ti, para mí, para todos nosotros. Vamos entonces con el primer punto, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, el escritor hace referencia a la salida de Moisés, a Moisés dejando Egipto. Y lo loco de este versículo es que mientras más lo piensan, más complejo se pone. Léanlo de nuevo, por favor, y piénsenlo. ¿Qué nos está diciendo el escritor a los hebreos? Les doy una pista. ¿Cuántas veces salió Moisés de Egipto? ¿Alguna? ¿Alguien? 2 veces, ¿cierto? Tal vez ocasionalmente salió una tercera más, pero hubo 2 veces que son las veces realmente de peso, ¿no? A los 40 años, cuando va a Madián, y después vuelve, y a los 80 años sale con el pueblo de Israel, y ya van rumbo al desierto y a la tierra prometida. Esa es las dos grandes salidas de Moisés. Y les cuento que existe un debate tremendo entre los hermanos eruditos, estudiosos, los comentaristas más renombrados acerca de este pasaje, y no se ponen de acuerdo. ¿A cuál de las dos salidas se refiere aquí? Por un lado, los que plantean que se refiere a la primera salida de 40 años que Moisés tiene que huir a Madián, dicen que es la más lógica porque primero va en orden cronológico. Hasta aquí el orden que el escritor ha seguido es totalmente cronológico. Y después viene la Pascua, entonces no podría, como que rompería demasiado, rompería por 80 años el orden, es como que no calza. Entonces, ese es uno de los argumentos más fuertes que hay para plantear de que la salida fue la de Madián. Pero sin embargo, yo creo que todos ustedes estarán pensando cuál es el gran problema de pensar así, de pensar que esa es la salida, porque el pasaje dice que no temió la ira del rey y Éxodo dice que sí temió y que huyó, que salió de ahí. Entonces, tiene sus problemas. Por otro lado, hay otros hermanos
que plantean que es la segunda, que es cuando ya se libera el pueblo de Israel por mano poderosa de parte de Dios. Pero también tiene una serie de problemas. En esta segunda salida, Moisés no se enfrentó a la ira del rey. No directamente, se enfrentó un par de días después en el desierto y lo vamos a ver porque continúa en el versículo 29, pero no se enfrentó exactamente ahí a la ira del rey. Y por otro lado, Moisés a esa altura ya había visto a Dios. En la zarza ardiente ya hablaba con Dios, ya no se sostenía como viendo al invisible, ya era visible. Y por último, rompe de una manera flagrante el orden cronológico que llevaba Inmaculado hasta aquí. ¿Cuál es? No lo sé. Pero sin embargo, ¿saben qué? Hay otros hermanos, comentaristas, que han planteado que no es ni la una ni la otra, sino las dos juntas y al mismo tiempo ninguna. Es una cosa muy extraña. Que el dejar a Egipto no necesariamente tenía que ver con irse físicamente, sino dejar a Egipto se debería entender como parte de la decisión que Moisés tomó en su mente y corazón. Él dejó Egipto en sus afectos, en su mente, él abandonó Egipto. Y esa, por lo menos a mí me gusta mucho. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. La semana pasada parcialmente lo vimos. Moisés, príncipe de Egipto, con altas probabilidades de incluso haber llegado a ser faraón, con lo más granado que podría ofrecer la civilización más avanzada de aquella época, como era Egipto, deja Egipto. Él rehúsa, él rechaza, él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ser más un egipcio. Yo voy a ser como mis hermanos hebreos. Y de alguna manera que no entendemos, Esteban nos ilumina bastante en Hechos capítulo 7, lo pueden ver después y repasar. De alguna manera Moisés entendía que Dios iba a dar liberación por medio de él. Lo entendió, lo malinterpretó, faltaban un poco, unos años más. Moisés lo intentó hacer en sus propias fuerzas y falló todo. Pero él había dejado Egipto en su mente y corazón y sabía que se iba a granjear la ira del rey. Y no temió. Temió después por algo puntual. Hay algunos elementos bastante interesantes, como por ejemplo, Hebreos se basa típicamente en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento, y el pasaje de Éxodo de la Septuaginta dice lo siguiente, Éxodo 2:15, cuando el faraón se da cuenta de que Moisés mató a este egipcio, dice, oyó Faraón esta palabra, buscaba matar a Moisés y se retiró Moisés de la faz de Faraón, dando a entender de alguna manera que Moisés, a pesar de que tuvo miedo inicialmente, en esa ocasión, a los 40 años, mató al egipcio, lo enterró, salió descubierto, pero de alguna manera sí habría visto a Faraón. Y Faraón lo quería matar y Moisés se dio la vuelta y se fue, no escapando. Puede ser. A pesar del miedo, se sugiere que Moisés sí vio a Faraón y que controló su miedo por la fe. El miedo es un problema real. Día a día como creyentes nos enfrentamos al miedo. Miedo a testificar tal vez, miedo a las personas, miedo a los grupos de amigos, miedo a instituciones, miedo a gobiernos, etc. La fe es uno de los antídotos contra el miedo. La fe que fue inculcada en Moisés por su madre Jocabed, por su padre Amram, y en este caso está floreciendo aquí. Ahora,
En cualquiera de los casos, ya sea que se refiriese a la salida de Madián o ya sea que se refiriese a la salida definitiva, este pasaje, Moisés se enfrentó de alguna manera a la ira del faraón, de alguna manera. Ahora, para nosotros es súper fácil decir la ira del faraón. Tomémosle el peso un poquito a lo que esto significa. La ira del faraón es decir, la ira del presidente de Estados Unidos o la ira del presidente de Rusia. Imagínense al presidente de Estados Unidos o al presidente de Rusia tan enojado contra ti que es capaz de invadir el país para matarte. Ese es miedo. Y este pasaje nos dice que por la fe Moisés no temió la ira del rey. La idea central, por lo tanto, de este versículo es que sea lo que sea a lo que el autor se haya referido, Moisés no temió la ira de un rey majestuoso, glorioso, peligroso, pero visible, porque por la fe abandonó a Egipto, abrazando un desierto de dificultades, confiando y sosteniéndose en el Dios invisible. Faraón es glorioso, nadie más grande que Faraón en este mundo, pero es visible, no llega más allá. Pero Dios, el Dios invisible, llega más allá. Y quiero comentar un poco más acerca de esta frase que dice se sostuvo como viendo al invisible. Yo he visto en muchísimas partes en, no sé, libretas, en cuadros a veces, que sale esta frase, se sostuvo como viendo al invisible. Y suena como una frase bonita, una frase positiva, una frase linda, una frase que te anima. Pero es más oscura de lo que parece. Y para Moisés lo fue. Es muchísimo más oscura, es muchísimo más densa, es muchísimo más terrible tal vez de lo que pueda parecer a buena primera. Y si es así, la implicancia de la fe brilla muchísimo más. ¿A qué me refiero? Si este versículo se refiere a ambas salidas de Egipto, entonces la de Madián está incluida allí. ¿Saben lo que pasó en Madián? Moisés, el gran general, príncipe, tal vez príncipe que estaba en la lista para ser heredero de Faraón, en 40 años no vio a Dios. En 40 años Dios fue invisible para él. Esa es la idea. Moisés de alguna manera sabe que Dios va a liberar a su pueblo por medio de él. Pero resulta que cuando intenta tomar la iniciativa, intenta organizar una rebelión como príncipe, como juez, falló todo. Se encontró con la ira de Faraón, se encontró con la resistencia de sus propios hermanos en la fe, de su propio pueblo allí, y comenzarían tal vez los cuestionamientos. ¿Acaso Dios le dejó? ¿Acaso Dios me dejó? ¿Me abandonó Dios? Tal vez yo me equivoqué, tal vez yo no soy, tal vez ese Dios en el que yo creía ni siquiera existía, tal vez existe y no está realmente interesado en mí, tal vez existe como un ser demasiado superior como para involucrarse en estos problemas tan chicos que estoy teniendo yo. Tal vez este Dios es bastante más indiferente, tal vez no le importo a este Dios, un Dios invisible, un Dios que no responde. Por 40 años todas esas cosas no las susurra la fe, las susurra la incredulidad.
Y Moisés por 40 años tiene que pasar, después de haber sido heredero al trono, pastoreando ovejas. Moisés creyó a los 40 años que sus capacidades y su liderazgo humano harían la obra de Dios, pero Dios tenía otro plan. Moisés tendría que pasar otros 40 años aprendiendo que el poder de Dios, como dice el apóstol, se perfecciona en la debilidad. Y solo cuando estuviese totalmente quebrantado, Dios le iba a usar. Para que no hubiese cuestionamiento alguno de que la mano poderosa que sacó al pueblo no era la de Moisés, sino que era la de Dios. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que por 40 años Moisés sufrió a un Dios invisible en Madián, un Dios que ante sus oraciones guardó silencio total, un Dios que no respondió a los cuestionamientos que Moisés tenía, un Dios que estuvo ajeno, un Dios que estuvo distante, un Dios que no se manifestó, un Dios que le abandonó en un lugar miserable y que no se metió, que no tuvo injerencia alguna, que desperdició sus talentos y sus dones como gran príncipe de Egipto, un Dios que se olvidó de Moisés y de los sufrimientos de Moisés. ¿Y saben lo precioso que nos dice este pasaje? Que en medio de ese aparente abandono de parte de Dios, Moisés se sostuvo como viendo a ese Dios que no se podía ver en ese minuto, por la fe. Se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, Moisés siguió aferrado a Dios aún en medio de esa incertidumbre y de esa espera que parecía eterna. De alguna manera, por la fe, se mantuvo creyéndole a Dios. ¿Y saben qué? Al final, Dios sí se le apareció. Y el Dios invisible sí se volvió visible en una zarza que no se consumía. Y por lo tanto, cuando él ve a Dios, aunque sea tiene que taparse, aunque sea por un poco de tiempo, eso ya es suficiente para que toda su vida cambie y se fortalezca. Y ahora su confianza ya no va a estar más puesta en sus propias capacidades humanas, sino en el Dios que le quebrantó por 40 años en el desierto, pero que él siguió creyendo. Y ahora se va el temor y va a poder volver y decirle al hombre más poderoso de la tierra, deja ir a mi pueblo. ¿Saben lo que nos enseña esto? ¿Saben las implicancias que esto tiene para nosotros? Nosotros también pasamos por etapas en nuestra vida en las que Dios se hace invisible, en las que parece que oramos a Dios y no hay respuesta. Oraciones que no solo son respondidas, no solo no son respondidas, sino que a veces nos parecen tan vacías, tan superfluas, como que estuviéramos orando y ahí arriba no hubiese absolutamente nada. Sin sentido todo esto de la vida cristiana. Es como que, ¿por qué lo hacemos? Dios parece no estar ahí. Dios se hizo invisible. La incredulidad nos susurra eso. Dios te olvidó. Me acuerdo en la reunión de jóvenes el año pasado, tuve la oportunidad de compartir un tema de las tentaciones del Señor Jesús en el desierto. Yo creo que tal vez los jóvenes puede que se acuerden un poco. La primera tentación, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás le está diciendo al Señor, tu Padre, que debería darte el pan de cada día, que sustentó al pueblo de Israel por 40 años con pan, con maná en la mañana,
A ti, en vez de pan, te está dando puras piedras. Ese es tu padre, te olvidó. Es un Dios negligente. Es un Dios que no es bueno. Un Dios que no es galardonador. Por lo tanto, tú toma la situación en tus manos y tuércele la mano a Dios. Toma estas piedras que te dio tu Padre Celestial y transfórmalas en pan y tú sálvate por ti mismo y deja de depender de Dios. Esa es la idea de la primera tentación. Y eso es exactamente lo mismo que está aquí. El Dios invisible se sostuvo como viendo al Dios invisible. Hay veces en las que Dios en tu vida y en mi vida se vuelve invisible y viene el maligno y viene nuestra propia incredulidad y nos comienza a susurrar, Dios no es tan bueno como parece. Dios es negligente en el mejor de los casos y Dios es abiertamente maligno y sádico en el peor de los casos. No sé si vale la pena creer en Él, pero tanto nuestro Señor, que respondió de una manera absolutamente magistral, como Moisés, vencieron la prueba. Ellos se sostuvieron. Moisés se sostuvo en ese tiempo, en ese periodo, se sostiene por la fe como viendo al Dios invisible. El creyente verdadero no deja de creer. En medio de la invisibilidad aparente de Dios, sigue creyendo que Dios es bueno, que Dios es galardonador de los que le buscan. Y pienso en los hermanos que están allí en Jerusalén hace casi 2000 años atrás, que se convirtieron a Cristo y todo empeoró. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? El templo está allí, el templo está lleno de gente, es glorioso, es espectacular, lo podemos ver, lo podemos tocar. Y nosotros aquí en una choza porque fuimos marginados. ¿Dónde está nuestro Dios? Esos hermanos necesitaban escuchar esto y decir, tú también te puedes sostener viendo al Dios invisible, al Dios que temporalmente no se ve en tu vida, pero que se va a ver y se va a manifestar y se manifestó. Y cuando se manifieste, aún el templo más glorioso va a ser la nada misma, el Dios invisible. Por lo tanto, este pasaje nos grita a que no temamos a las personas o a circunstancias y que mientras estemos en el desierto de la invisibilidad de Dios, sin respuesta, sin entender, mantente firme por la fe, obediente, mantente en santidad, mantente trabajando firme en tu iglesia. Y les recuerdo las palabras de nuestro Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Segundo punto, la fe que obedece y recibe redención de Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y esto está claro, hace referencia a la primera Pascua. Y yo pienso, por la audiencia que está, que todos estaremos bastante familiarizados con el relato de Éxodo. Para quien no lo esté, está en Éxodo capítulo 12, lo pueden leer después con mucha más calma. Y lo que el escritor a los hebreos quiere destacar es lo siguiente. Miren, para nosotros que conocemos el panorama entero, que tenemos el Nuevo Testamento, que conocemos que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ya fue sacrificado, dice el apóstol Pablo, que es el Cordero de Dios, que dice Juan, etcétera. Cuando leemos el relato de la Pascua en Éxodo capítulo 12, nos hace sentido. Oye, pero esto es una figura de Cristo, esto es un tipo de Cristo.
Pero yo quiero pedirles que nos pongamos en los zapatos de un israelita ahí. ¿Qué significan todas estas instrucciones extrañísimas que llegan a ser macabras, llegan a ser medias grotescas? Tenemos que vestirnos con ropa listos para salir. Tenemos que tomar una ovejita, un cordero o un chivo también. Tenemos que matarlo, tenemos que comerlo, tenemos que quemarlo que no quede y tomar la sangre y ponerla en la puerta. Es como de una película de terror, no sé. ¿Qué está pasando aquí? No, no entiendo, Señor. ¿Y saben qué? Ese cuestionamiento no existe ni en Moisés. Y Moisés animó al pueblo y no existe tampoco en el pueblo. Miren, hay un detalle. Era tan raro esto que en Éxodo 12, versículos 26 y 27, Moisés les dice que cuando los hijos de ellos, porque pasó a ser un mandamiento perpetuo, los hijos de ellos pregunten y digan, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, etcétera. Era tan raro que Moisés sabía que en unas pocas generaciones no lo iban a entender de nuevo. Y les iba a llamar tanto la atención. ¿Qué era esto? Pero Éxodo 12:27, Moisés les da las instrucciones y el pueblo reacciona de la siguiente manera. El pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Eso, aceptar un mandamiento que no tiene lógica alguna, que no tiene sentido alguno, que llega a ser medio macabro, es un acto de fe, es un acto de obediencia a Dios. ¿Qué tiene que ver este animal con el ángel? ¿Qué tiene que ver todo esto? Dios me lo mandó. Dios me va a salvar. Dios me va a redimir y me va a redimir por medio de sangre. Dios nos va a dar una identidad como nación de Israel, basada no solamente en el nacimiento, en haber sido nacidos de, descendientes de, sino por la fe. Todos aquellos que hicieran esto por la fe iban a poder participar del éxodo. Por la fe estaba allí su identidad. Y por medio de esa sangre fueron salvados de la muerte de los primogénitos. Por la fe recibieron la provisión divina, la redención divina, en este caso del ángel de la muerte. Y esto a nosotros también nos enseña algo. Y nos enseña algo precioso. Esto es, y ya lo mencioné antes, esto es un tipo de Cristo. El Cordero Pascual es sin lugar a duda una figura del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente por la fe, al igual que ellos, solamente por la fe tenían que obedecer, aún sin entender todas las cosas que venían, sin entender los propósitos que venían, por la fe, nosotros también podemos creer en Él, obedecer a Dios y apropiarnos de la salvación. Pero no era la sangre en el dintel lo que salvaba, era Dios. No es nuestra fe en sí misma la que salva, es Cristo el Señor. Por la fe tú tomas lo que Cristo el Señor hizo por ti. Eso es exactamente. La sangre derramada de Cristo es la que salva. Si hay alguien aquí que no sea creyente aún, me parece que no. Tiene que saber que solo por medio de la fe puedes apropiarte del regalo que Dios da, la salvación que es en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Solamente por la fe.
La salvación le pertenece a Él. Él es el autor de la salvación y nosotros podemos y debemos recibirla por la fe. Pero aquí todos somos creyentes, me da la sensación. Y este pasaje también nos dice algo a nosotros. Esta porción nos enseña y nos recuerda en en que hay ocasiones en nuestra vida en las que Dios nos está guiando a hacer algo o Dios está permitiendo algo en nuestras vidas que no tiene ningún sentido racional, que no se nos explicó por qué ni para qué y no tenemos noción de qué estamos haciendo y cómo esto va a influir en el resultado que estamos esperando. No sabemos. Lo que nos dice este pasaje es que si estás seguro de que eso es de Dios, obedece. Por la fe, obedece. Las explicaciones y los resultados se verán después y vendrán después. Pero nosotros y nuestro deber, este pasaje nos dice, obedece hoy. Así como para ellos fue profundamente irracional el tener que pintar la puerta, los marcos de la puerta con sangre y comer una comida amarga y vestidos de unas ropas listas para salir de viaje sin entender nada, asimismo nosotros también. Hay veces en los que no entenderemos nada, pero si estamos seguros que es de Dios, obedece. Eso nos dice este pasaje. Y por último, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe que recibe la salvación imposible. De nuevo, léanlo en su casa si así bien les parece, Éxodo capítulo 14. Moisés es el que tiene fe aquí. El pueblo de Israel se ven perseguidos, Dios les dirigió a una parte en la que estaban completamente encerrados, el mar por delante, desierto por detrás y desierto con un ejército que, era el ejército más poderoso del mundo antiguo en ese entonces. Entonces, no es una situación muy auspiciosa, es una situación tremendamente angustiante y por lo tanto ellos comienzan a murmurar. Éxodo 14:11 le dicen a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Fíjense la ironía. Oye, Egipto tenía los mejores sepulcros, tenía pirámides, tenía mausoleos, tenía todo esto, era una cultura que giraba alrededor de quién tiene el sepulcro más espectacular, más grande, más impactante, más bonito, más, etcétera. Y ellos dicen, allá teníamos sepulcro, allá teníamos, en buen chileno diríamos, ¿dónde caernos muertos? Acá hay arena y nos vamos a morir aquí. Qué mal, Moisés, qué mal. Moisés les dice al pueblo, Éxodo 14, versículos 13 y 14, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 600.000 personas llevadas a propósito a un lugar humanamente hablando poco estratégico. Y a veces nos imaginamos que esto es como que son cientos de metros y que vienen los egipcios ahí, tienes que correr. Estamos hablando de maniobras militares, de ejércitos completos, de pueblos completos, distancias de decenas o cientos de kilómetros y de tiempos que a lo menos hay 2 días involucrados. El viento comienza a soplar en la noche, toda la noche sopla, se abre este camino, el pueblo pasa y al alba ocurre que caen las aguas de nuevo. Y el ejército de Faraón tuvo que acampar y ahí decidieron acampar al medio del mar. Algo así es un poco el relato. Eso es lo que está allí. Hay una columna de humo y de fuego que cambia de lugar al principio, antes de que pasaran el Mar Rojo.
Dios les pone un escudo. Pero yo quiero que pensemos en lo terrorífico que habría sido esto. Si tengo que pasar por un mar con murallas de agua a cada lado, más encima de noche, y sin ninguna garantía de que no se nos van a caer encima esas aguas más que la promesa de Dios, entonces humanamente hablando es terrorífico. Pero Moisés anima al pueblo y ellos pasaron por la fe. Y los egipcios entraron sin fe, entraron sin temor de Dios, intentaron entrar para dañar al pueblo de Dios y fueron muertos allí cuando el agua cayó. Dios por la fe proveyó un camino literal en el caso de ellos, en medio del mar. Era un medio de salvación absolutamente impensado, imposible humanamente hablando, de haber sido conseguido. Pero ¿saben qué? Dios proveyó el camino. Pero todos y cada uno de ellos, 600.000 personas, por la fe tenían que empezar a caminar. Y creo que esa es una de las lecciones más grandes que tenemos de este pasaje. Ahora, cuando alguien se convierte al Señor, o cuando alguien crece en consagración y se desprende tal vez de un hábito mundano, o o se aparta de cosas que sabe que están mal, ¿saben lo que pasa muchísimas veces? Esas cosas vuelven. Esas cosas están ahí como persiguiéndonos, como el ejército de Faraón. Hay dos comentaristas y los voy a citar. Uno de ellos dice, pensaban que se habían librado de Egipto, pero ahora Egipto les persigue. Salieron de esa sociedad, pero esta sociedad no los deja en paz. Y otro comentarista dice lo siguiente, nosotros que hemos salido voluntariamente del mundo, descubrimos que el mundo viene detrás de nosotros. Y siguiendo con la metáfora del cruce del Mar Rojo, a veces parece que las murallas que están alrededor se nos van a caer encima. A veces puede ser que estés al borde del colapso, que te sientas como esos hebreos que van pasando por allí y que sienten que cualquier cosa que va a pasar y se te va a caer el mundo encima, esas murallas encima. Pero sin embargo, este pasaje nos anima. Por la fe, sigue caminando. Dios está proveyendo la salvación. Tú sigue caminando. Eso nos dice este pasaje. Por terroríficas que sean las circunstancias, por inciertas que sean, no ves para allá porque es de noche y está oscuro. Lo único que ves es una muralla extraña de agua moviéndose por un viento fuertísimo y más encima atrás escuchas gritos de el ejército de Faraón. Sigue caminando por la fe. Sigue caminando. Dios te sostiene. Esas situaciones, si has pasado por situaciones así en tu vida, situaciones tremendamente inciertas, situaciones que parece que no tienes el control y que está todo al borde del colapso, acuérdate que Dios no está ajeno. Dios sigue allí. Y tú por la fe tienes que seguir en fidelidad delante de Dios, actuando como tienes que actuar. Este pasaje, por lo tanto, nos recuerda que en esas circunstancias la salvación viene de Dios. Por la fe nos podemos apropiar de ella y cruzar de manera milagrosa un mar con paredes de agua a los lados como por tierra seca. Pero la salvación es del Señor. Él lo hace, Él pelea. Por lo tanto, no dependamos de nuestras propias fuerzas. Mira hacia arriba, mira hacia adelante y por la fe sigue caminando. Creámosle a Dios, confiemos en Él y sigue caminando por la tierra seca que Él te abrió
donde tú jamás lo habías pensado. Conclusiones finales acerca de Moisés. Un hombre que se equivocó en muchas cosas, sí, pero fue un hombre de fe. Desde el principio, fe que tenían sus padres, que vencieron el miedo y lo escondieron. Fe que él cuando adulto abrazó y renunció a Egipto y a todos los placeres que esto podía traer y se identificó con el sufrimiento del pueblo de Dios, porque para él tenía más valor que cualquier riqueza del mundo y quería alcanzar el galardón que de verdad vale. Fe que continuó en su renuncia a Egipto, no temiendo al hombre más poderoso del mundo antiguo, Faraón, porque se sostenía como viendo al Dios invisible que por un buen tiempo no le respondió, pero que él estaba seguro de que ahí estaba y que era galardonador de los que le buscan. Fe que aceptó sin cuestionar la provisión de redención en la Pascua y que contagió al pueblo con la obediencia aun a pesar de lo extraño que ese ritual pudiese ser. Y fe que en medio de la angustia de estar completamente rodeado y acorralado, le llevó a ver la salvación de Dios abierta en el mar y continuó caminando por allí en los caminos del Señor. Hermanos, que todos estos elementos estén siempre en nuestra vida también. Quiero recordarles el sentido de este capítulo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias por su atención. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por la persona sin igual de tu Hijo. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si nosotros somos salvos y estamos en tu presencia, es porque Él nos salvó. Y nosotros simplemente nos hemos apropiado del regalo que tú nos diste por medio de la fe. Te damos gracias por los ejemplos que tú nos has permitido considerar. Y te rogamos ahora que obres en nuestros corazones para continuar considerándolos y fortaleciéndonos en nuestra fe en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Bendice a tu iglesia, te pedimos. Bendice a aquellos que no pudieron venir y a aquellos que estamos aquí también. Padre, quedamos en tus manos para las distintas actividades y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús.